Hoy es el día 12 de enero del año 2014, son aproximadamente las 8:30 de la mañana, acabo de salir de la oficina de mi capitán, mi nombre es Sam Ramírez, y soy un oficial de policía, guardo los datos de esta investigación bajo órdenes directas de mi capitán ya que, si pasa algo, podría servir a futuro tener registros sobre qué fue lo que sucedió con quienes investigaron. Según nos informan, el día 8 de enero de este mismo año, se registraron a la vez 600 casos de desapariciones de niños en nuestra ciudad. Básicamente esto significaba que manzanas y escuelas enteras quedaron completamente vaciadas de la noche a la mañana sin que supiéramos el motivo. La estación de policía se había saturado de padres desesperados que buscaban una respuesta, mas ni nosotros la hallábamos. Era físicamente imposible entender qué había sucedido. Por mi parte solo me queda seguir escribiendo en este diario como se me ordenó. Además, en cierta forma eso me ayudaría a aclararme a mí mismo las cosas. Mismo día. Son las 12:40, tras un horrible y molesto tráfico llegué a mi casa y me encerré en ese sucio garaje que tengo al que suelo llamar oficina. De inicio traté de buscar alguna coincidencia entre todos esos pequeños, mas tras unos minutos me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo torpemente. Todos los desaparecidos eran niños y punto. Esa era la única constante en todos los secuestros. Eso me hizo pensar en mi hijo, se llama Mike y es sumamente dulce y alegre, o quizás yo lo veo así por ser su padre. Creo que lo más coherente sea dejar que salga de la ciudad y se vaya con sus abuelos por un tiempo. Supongo que muchos padres ya debieron pensar y hacer eso, además de que no perderá ninguna clase ya que las escuelas suspendieron clases ante la situación que estábamos viviendo. Frustrado y algo angustiado al no conseguir nada, di un sorbo a mi café, y tras esto fui a mi habitación, intentando dormir un poco para aclarar las cosas. Mismo día, son las 7:12. Bueno, tras ese largo descanso decidí ir a ver a mi hijo, quien se encontraba a su cuarto a puerta cerrada. Le dije acerca de la situación sin omitir detalle alguno. Pese a su corta edad de 6 años, mi hijo ya era muy maduro y muy poco asustadizo. Para cuando yo esté escribiendo esto de seguro ya se habrá ido. Eso me mantendrá tranquilo por un tiempo, o al menos eso espero, pues sé que voy a necesitar algo de concentración. Día 13 de enero, son las 10:30 de la mañana, toda la policía incluyéndome se ha dirigido a los últimos lugares donde los niños fueron vistos. A mí me tocó una escuela en donde debía interrogar al profesor de la última hora de uno de los salones, mientras los forenses buscaban rastros o pistas sobre lo sucedido en aquel lugar. Por mi parte mi interrogatorio no dio frutos, pues el maestro dijo que ese día no vio nada fuera de lo común, más que estaba preocupado por los niños. Tras esto fui con mi colega a la comisaría para preguntarle cómo le fue, y es aquí cuando todo se pone más raro. Mi colega habló con el director y este nos dijo que el profesor que interrogué no fue ese día, pues era el cumpleaños de la esposa de aquel profesor. Aquello no tenía el más mínimo sentido. Si él nos mintió sería más coherente que nos dijera que ese día no fue y que si hubiera ido, así tendría una coartada y no sería sospechoso, pero ¿por qué hizo lo contrario? Mintió diciendo haber estado en la escena del crimen cuando en realidad no lo estuvo. ¿Qué era lo que ese tipo pretendía? Tanto yo como nuestro escuadrón estábamos demasiado confundidos con esto. Quizás no debería seguir escribiendo por hoy, nada de lo anterior parece muy útil. Día 16 de enero. Son las 5:30, tras 2 días sin ninguna pista, finalmente surgió algo nuevo en la investigación, mas yo hubiera preferido que nada hubiera sucedido, ya que quienes desaparecieron esta vez fueron mi hijo y mi esposa. Lo sé ya que hablé con mis suegros, y estos me dijeron que ella y mi niño jamás llegaron. El automóvil donde ellos se dirigían apareció en mi puerta con una nota. Esta tenía escrito las palabras "te veo", con una letra extremadamente mal hecha. Yo al verla me escondí en mi casa con un arma y pedí refuerzos en caso de un tiroteo o detener a quien o quienes buscábamos aquí, mas cuando llegaron y examinaron el lugar no encontramos nada. Mismo día a las 10:20, estoy en la estación de policía. Se ha emitido un boletín de búsqueda para hallar a mi familia de manera urgente. Me siento un poco culpable al aprovechar mi posición en la policía para anteponer el bienestar de mi familia sobre el de otras. Sin embargo, para entender esta decisión tendrías que ser un padre de familia, mi estimado lector. En fin, creo que estoy divagando. Tras lo sucedido tratamos de examinar la letra de la carta, mas esta estaba tan horrible
horriblemente hecha que simplemente nos resultaba imposible determinar a quién pertenecía la letra. Por el momento estoy determinado a completar esta maldita investigación sea como sea, no puedo detenerme a pensar, tanto en la estación como en mi casa debo de estar alerta. Mismo día a las 6:30 p.m., mi corazón late atemorizado y a la vez lleno de ira. Hace aproximadamente una hora iba a entrar a mi casa para tratar de pensar o tal vez ahogarme en una botella de alcohol, no estaba muy seguro, pero al entrar a mi domicilio alcancé a oír varios pitidos, algo así como bips. En ese instante traté de encontrar la fuente de aquel molesto sonido, y cuando vi al techo de mi casa, había una maldita bomba allí arriba. Corrí hacia afuera del lugar cuando me percaté de esto y como era de esperarse, el lugar al que yo llamaba hogar explotó, junto con los juguetes de mi querido hijo, y la ropa de mi amada esposa. Este caso cada vez se volvía más personal para mí, fuera quien fuera el responsable de esto, me había intentado matar, y enterrarme junto con el recuerdo de mi familia, ese recuerdo que era lo único que me mantenía fuerte para acabar con esta maldita pesadilla. En este momento lo mejor que puedo hacer es ir a dormir a un hotel, en lo que los forenses revisan lo que sucedió en mi ahora destruida casa. Día 17 de enero a las 4:30. Desperté en un pequeño hotel de mi ciudad, no dormí muy bien, sin embargo no tengo tiempo que perder, ya que debemos de interrogar a aquel profesor que alguna vez nos mintió de una manera muy rara. Salimos al lugar de madrugada, pues estábamos contratiempo ya que cada día más niños estaban siendo robados, podía incluso ver como la tristeza, el miedo, y el rencor se podían respirar en la calle de camino a la estación, y como este dolor se hacía notar en los ojos de aquellos padres que perdieron a sus hijos, yo podía reconocer esos ojos, porque esos mismos ojos son los que yo tengo ahora. Mismo día a las 6:30, llegamos finalmente a la casa de aquel profesor, tocamos la puerta más de 7 veces, sin embargo, esto no estaba sirviendo de nada, él no respondía, esto me desesperó bastante pues no teníamos ninguna orden para entrar, más tras oír un balazo adentro de aquella residencia, entramos con ímpetu, derribando la puerta. Al pasar nos percatamos de que varios muebles estaban completamente destrozados, eso nos hizo creer a todos que habría sido un asesinato, mas nada más lejos de la verdad, pues aquel hombre se encontraba en su sofá sentado, con los sesos completamente fuera y su cabeza pulverizada, en su mano llevaba un arma, una SPS para ser más específicos. Era extraño que un profesor, o un civil en general tuviera algo de ese calibre, mas todo el ambiente era raro en general, porque mintió y se suicidó. ¿Qué eran esas marcas de lucha? Tenía más dudas que respuestas, a este punto me costaba entender que era real y que no. Mismo día a las 5:40 de la tarde. Tras volver a la comisaría con toda la evidencia confiscada, el equipo de forenses que investigó los rastros en aquella escuela que visitamos el 13 de enero, nos informó que habían hallado una pista, y es que se encontraron con una sustancia extraña en la escuela la cual aún no habían podido confirmar si era útil o no para la investigación. Sin embargo, esta sustancia se hallaba también en la casa del ahora difunto profesor. Esta sustancia era un medicamento llamado anastrozol, el cual por lo general se hallaba únicamente en las bodegas del hospital de la ciudad, entonces quizás quien raptó a los niños podría esconderse allí. Después de todo no es un secreto que ese lugar de la ciudad por lo general no está tan cuidado como debería, además que quizás el culpable de esto podría ser alguien que trabaje allí. Por ende deberemos ir a ese lugar y quizás salvar a esos niños que aún están perdidos a merced de quién sabe qué loco, aunque ahora que lo pienso, es altamente probable que sea más de uno. Parece que al fin estamos por terminar esta locura, mas tengo miedo de toparme cara a cara con quien o quienes sean que pudieron haber logrado llevar un crimen de tal magnitud. Pese a eso, aún debo de seguir firme por hallar a mi familia, y no me puedo quedar sin hacer nada. Día 18 de enero, hora desconocida. Seré rápido con lo que paso y trataré de escribir esto de la manera más breve, pero detallada posible. Conseguimos una orden para registrar aquella bodega del hospital, y así lo hacíamos. Era un escuadrón de más de 20 policías los que entramos, creíamos estar preparados para lo que sea que fuéramos a ver, sin embargo, empezamos a notar que entre más avanzábamos, más sangre hallábamos por todo el lugar, el piso, las paredes, todo estaba completamente manchado, era un escenario vomitivo incluso para un policía. Traté de mirar a otro lado, pero era inútil. Tras esto, me llevaría
daría una horrible sorpresa que haría rodar varias lágrimas por mi rostro. Era mi hijo, estaba completamente muerto, con sus órganos fuera de su propio cuerpo. Cerca de él había varios cadáveres en las mismas condiciones. Nos acercamos más tratando de identificar qué sucedía. Y cuando creíamos que nada podía ir peor, vimos a esa cosa. Era como un hombre musculoso, pero sus manos eran como pinzas y sus ojos estaban salidos como los de un cangrejo. Él estaba en el suelo destripando a un niño mientras se tragaba sus vísceras. Todos gritamos al unísono del terror que esta horrible criatura nos generaba, lo cual nunca debimos hacer, pues aquella cosa se volteó hacia nosotros al notar nuestra presencia, y empezó a mirar fijamente a uno de los oficiales que nos encontrábamos allí. Tras esto, nuestro compañero empezó a hablar y a moverse raramente mientras temblaba de miedo, diciendo lo siguiente: Humanos, la verdad me sorprende que me hayan encontrado, mas es en vano, pues ahora que están aquí, voy a matarlos a todos y cada uno de ustedes, malditos infelices. Mientras él hablaba yo tenía el corazón en el pecho, quería huir, sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba, ni el de nadie. Esa bestia podía controlar personas. Todo empezaba a tener sentido, por eso nadie se dio cuenta de las desapariciones. Él controlaba a los niños, y seguramente controló al profesor también, por eso mentía, y quizás esa cosa fue quien lo mató. No, seguramente fue esta maldita bestia que tengo enfrente, estuvo detrás de todo, la explosión, los niños, y mi propio hijo. Empecé a gritarle furioso a esa cosa. Yo me hallaba lleno de enojo contra ese bastardo que todo el tiempo nos manipuló a todos. Mi compañero, quien estaba aterrorizado, volteó hacia mí con el rostro lleno de lágrimas y me dijo: Es justo por eso que mato a esos inocentes niños, para que no crezcan y no sean como ustedes los adultos. Están tan llenos de ira, enojo, envidia y demás cosas, pero ellos son puros, así que es mejor dejar que mueran así. Ellos no tendrán que morir siendo infelices como ustedes. Ellos recordarán sus vidas como juegos y alegrías, como todo debería y va a ser ahora que yo estoy aquí. Aquellas palabras me dejaron atónito. ¿En serio era eso lo que él quería? Entonces, si no lo hacía por beneficio propio, ¿por qué se los comía? Mi cabeza quería explotar, apenas si podía creer lo que mis propios ojos me enseñaban, cómo esa cosa podía controlar los movimientos de la gente. Le pregunté qué o quién diablos era, mas él solo se limitó a gruñir, y entonces, todos los oficiales allí presentes se comenzaron a disparar entre ellos, unos a otros, amigos y camaradas de toda la vida, que tras tantas cosas que pasaron juntos los unos con los otros, se estaban masacrando entre ellos sin poder controlarse. La sangre volaba por todo el lugar y me empapaba los zapatos. Yo lloraba de impotencia al ver a mis camaradas morir frente a mí. Entonces, durante un segundo, esa bestia empezó a comerse sus cadáveres. Entonces aproveché para esconderme y lograr terminar de escribir esto, mientras hago un dibujo de lo que creo que fui. En serio espero alguien lo encuentre y les advierta a todos de este demonio, este horrible y despiadado ser, que sin escrúpulo alguno se está llevando a esos indefensos niños, que jamás tendrán la oportunidad de elegir su futuro y su vida, ya que esa cosa se las arrebató. Sé que vendrá por mí, y que muy seguramente me asesinará sin piedad como lo hizo con mis compañeros. Solo espero, por el amor de Dios, reencontrarme con mi familia del otro lado.